Muy buenas tardes a todos, compañeros, compañeras, muy buenas tardes. El día de hoy tengo el agrado, siempre de verdad es muy agradable estar con todos ustedes. Tengo el agrado, el gusto de estar en estas capacitaciones que se les dan al sindicato y también contestando algunas de las preguntas que me han hecho de manera frecuente. Una de las más frecuentes es: oiga, ¿qué pasa con el Infonavit? ¿Por qué me está comiendo la deuda? ¿De dónde sale mi salario? ¿Qué está pasando? Bueno, la semana pasada vimos un primer tema, una primera parte de cómo se calculan mis cuotas del Infonavit. Ahora vamos a ver la segunda parte, que es donde, pues ahora sí nos vamos a meter con no puedo hacer un cálculo sobre los números de cada uno de ustedes porque no sé el salario, no sé muchas cosas, pero les voy a explicar bien cómo lo que decíamos la sesión pasada, cómo se conforman estas cuotas y en temas subsecuentes vamos a tratar de ver por qué incrementan cada año y todo lo que le pasa a los trabajadores. Pero el día de hoy vamos a la segunda parte de cómo se conforman mis cuotas, cómo se conforma mi cuota en el Infonavit. Para esto les voy a presentar un material que les tengo preparado. Okay. ¿Cómo se calculan mis aportaciones al Infonavit segunda parte? Bueno, ahorita vamos a ver. A ver, en el artículo 27 de... ay, Dios, en el artículo 27 de la ley, dice, de la ley del Seguro Social, dice que el salario base de cotización se integra con los pagos hechos en efectivo por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación, primas, comisiones, prestaciones en especie y cualquier otra forma o cantidad o prestación que se le dé al trabajador por su trabajo. Así es, o sea, todas las empresas tienen diferentes rubros y en estos diferentes rubros, diferentes actividades, diferentes maneras de pagarle a sus trabajadores, pues una de las maneras que encontramos las más frecuentes o las más fáciles son los bonos, el bono de asistencia, el bono por asistir a las capacitaciones, el bono de productividad, todas estas cosas que se convierten en incentivos. Pero también dice las primas, las comisiones. Nosotros en el rubro de las telecomunicaciones tenemos a muchísimos trabajadores que aparte de su salario base, porque es bajo, con todo respeto, las empresas no trabajan de manera eficiente bueno, no le pagan de manera eficiente al trabajador y tienen salarios muy bajos. Entonces, para incentivar la productividad de los trabajadores, les ponen comisiones. Y en estas comisiones pues es la manera en la que uno puede hacer crecer su salario. Estas comisiones también, tienen que contabilizar dentro del salario base. Es importante que lo sepan, porque uno piensa, no, sobre el salario mínimo. No, para todo esto sí necesitan tener la visión de que, como dice la ley, percepciones, alimentación, si no estamos en nuestro lugar de trabajo y tenemos un viático, vamos a considerarlo y que sea de manera regular. La mayoría de nuestros trabajadores de las telecomunicaciones no trabaja a 2 calles de su casa, ni siquiera a veces en la misma ciudad en todo el año. Las primas y las comisiones, también las prestaciones en especie y cualquier otra cantidad o prestación que se entrega al trabajador por su trabajo. Hay que echarle ojo ahí. Cada uno tiene una manera distinta porque trabajan en diferentes lugares. Artículo 180. El patrón deberá informar bimestralmente a los trabajadores. Fíjense bien, no dice que le tiene que informar al instituto, aunque sí lo tiene que hacer. Dice que le tiene que informar a los trabajadores sobre las aportaciones hechas a su favor, sin perjuicio de que dicha información sea entregada a los sindicatos o, en su caso, a cualquier otra organización representativa de los trabajadores asegurados. Así es, el sindicato se convierte en ay, ¿cómo decirlo así? Una fiscalización para la empresa, una forma de mantenerlos en línea
una manera de obligarlos a cumplir con sus obligaciones, aunque esto sea horrible, pero es la realidad. Por eso yo les he dicho muchas veces que el trabajador unido es muy poderoso, porque de otra manera, pues es muy difícil que el patrón acceda a entregarle esta información, ¿no? Si no es nada más en su recibo de pago. Pero no, nosotros sí tenemos la posibilidad como sindicato de llevar a cabo esta fiscalización con la empresa. En el artículo 183 nos dice la ley que los gastos que genere el sistema de emisión, cobranza y control de aportaciones a las cuentas individuales de los trabajadores serán cubiertos al instituto por las administradoras de fondos para el retiro, por cada dispersión de recursos, en términos de lo que se prevea en las disposiciones administrativas que derivan de esta ley. Así es, estos gastos de emisión, cobranza y control los tienen que pagar las administradoras. ¿Y de dónde? Pues lo tienen que pagar de lo que cobran y de lo que ganan administrando el dinero de los trabajadores. Pues sí, ajá. Es algo, no lo deben tener, de echar en saco roto. Ahora, en el artículo 28 del reglamento de aportaciones de Infonavit, nos dice que los asegurados se inscribirán con el salario base de cotización que perciban en el momento de su afiliación, estableciéndose como límite superior al equivalente a 25 veces el salario mínimo general. Es algo importante porque tenemos nosotros trabajadores que ganan bien. No toda la gente gana poquito, de veras. Hay gente que gana bien en nuestro país, que sí se les reconoce su trabajo. Son poquitos, pero sí hay. El tope para que nosotros seamos elegibles para un crédito Infonavit es los 25 salarios mínimos generales. Si ganamos más que eso, el Estado no nos va a ayudar a comprar una vivienda. Ajá. En el artículo 28A nos dice que la base de cotización para los sujetos obligados, señalados en la fracción segunda del artículo 12 de esta ley, se integrará por el total de las percepciones que perciban por la aportación de su trabajo personal. ¿Quiénes son los sujetos obligados en este caso? Los trabajadores. El artículo 12, la fracción segunda, se refiere al salario. Entonces, ¿cómo se va a integrar este salario? Por todas las aportaciones, las percepciones que reciban por su trabajo personal. Aquí yo considero que a la ley le faltó la palabra subordinada. Bueno, dos palabras. Y subordinada. Para determinar la forma de cotización, se van a aplicar las siguientes reglas. El mes natural será el periodo de pago de cuotas. Todo esto es para Infonavit, únicamente para Infonavit. El mes natural será el pago de periodo de cuotas. No es como en el cobro de aportaciones a los patrones, que es bimestral. Aquí se va a contabilizar el mes natural. Para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, fíjense bien, para fijar el salario diario en caso de que se pague por semana, quincena o mes, se dividirá la remuneración correspondiente entre 7 días de la semana, 15 o 30 respectivamente. Análogo procedimiento será empleado cuando los salarios se fijen por periodos distintos a los señalados. Así es, porque hay trabajadores que no trabajan de lunes a viernes o que no trabajan 2 semanas completas, que trabajan una semana sí, una semana no. O sea, tienen diferentes tipos de organización según la logística de la empresa. Esto es algo real. Entonces, el total del monto, así de manera general, el total del monto del pago se va a dividir entre 7 y ese va a ser su salario de cotización para el instituto. Y luego dice algo importante. Si por la naturaleza o peculiaridades de las labores, el salario no se estipula por semana o mes, sino por día trabajado, que también es algo que es muy frecuente en las telecomunicaciones, y comprende menos días de los de una semana, o el asegurado labora jornadas reducidas y su salario se determina por unidad de tiempo. En ningún caso se recibirán cuotas con base en un salario inferior al mínimo. Pues sí, porque entonces imagínense un trabajador que trabaja 4 días a la semana nada más y le dividen el pago de los 4 días entre 7 y pues ya no del mínimo.
¿Eso está dentro de la ley? No. Eso está fuera de la ley y debe ser denunciado. Debe ser denunciado. No, no se deje. En el artículo 30 nos dice que para determinar el salario base de cotización se estará lo siguiente, fracción primera. Cuando además de los elementos fijos del salario del trabajador percibiera regularmente otras retribuciones periódicas de cuantía previamente conocida. Así que todo lo que percibe el trabajador de manera rutinaria, semana tras semana, mes tras mes, quincena tras quincena, se tiene que contabilizar en el salario base de cotización. Perdonen, los perritos están defendiendo el castillo. En el artículo 168 dice que las cuotas y aportaciones a que se refiere el artículo anterior serán. En el ramo de retiro, esta es otra cosa. Esto es ya cuando el trabajador está en otro supuesto. Los patrones cubrirán la cuota que corresponda sobre el salario base de cotización calculada con esta tabla. Esta tabla está en UMAS. Es difícil calcular las aportaciones de cada uno de los trabajadores en UMAS sin saber su sueldo. Pero aquí lo que tenemos que dar es la idea general de que los trabajadores tienen un salario base que conforma todas las percepciones a las cuales están sujetos, a las cuales se les dan. Y esta fracción B es muy importante. Fíjense bien, yo les decía que los patrones tienen la obligación de pagar el 5% del salario de los trabajadores para sus cuotas de seguridad social. Aquí viene la clave. Los trabajadores cubrirán una cuota del 1.125% sobre su salario base de cotización, nada más. Los trabajadores deben cubrir una cuota del 1.125% sobre el salario base de cotización. Esto es lo que les descuentan, compañeros. Tenemos que revisar. Los que tengan duda, lo primero que tienen que hacer es pedir una aclaración de estos porcentajes a Infonavit. Y a su patrón, es importante que lo sepan. Queremos saber de dónde está saliendo esa cuota, por qué me descuentan eso, por qué me hacen esa retención tan grande si yo considero que es grande. Y una vez que veamos que no corresponde el monto, tenemos que hacer primero una aclaración al seguro, al Infonavit, pedir que se ajuste este monto, porque Infonavit tiene muchísimos problemas. Yo he tenido varios asuntos importantes donde el Infonavit hace cobros excesivos. Y después, pues si no hay un buen acuerdo con el instituto, pues proceder a una demanda. Es la única forma. Porque tampoco se vale que el trabajador pues se vea sangrado en sus ingresos, porque de eso vive la familia, de eso come, no puede ser posible. Esta es la manera en la que se calculan y cómo se integra un salario base de cotización. A veces la ley no nos da mucha luz sobre lo que se necesita. Hay que investigar más, pero lo mejor es pedir las aclaraciones y si no estamos de acuerdo, pues adelante. Tendremos que ir a las instancias legales que nos permite el Estado mexicano. Si quieren recibir información sobre los derechos laborales, intégrate a nuestra lista de participantes, envía un correo electrónico a infonavit.elidebarreiro@gmail.com y te voy a dar una información sobre los eventos que vienen. El correo es uno de los métodos de comunicación más estables con el paso del tiempo. Así que si me sigues, si me conoces, te importa lo que hago y quieres estar al tanto, bienvenido. Un trabajador más informado. Eso es lo mejor. Muchas gracias por verme. Saludos. Seguimos adelante. También los invito a que visiten el canal de YouTube, se suscriban para que podamos seguir informando a más trabajadores en todo nuestro país. Les agradezco mucho la atención. Buenas tardes.